Tesoros de las Sagradas Escrituras, un espacio para resolver sus inquietudes espirituales a través de lavozdelcielo.com, Radio de Verdad. Hola, estamos en una emisión más de su programa Tesoros de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, gracias a Dios, Juan Carlos, y esperando que también se encuentren de igual manera todos nuestros radioescuchas. Vamos a iniciar con el programa y de hecho vamos a continuar y probablemente concluir con un ciclo el día de hoy, un ciclo que hemos titulado El Evangelio de las Emociones. Un ciclo en el cual hemos estado abordando una problemática que está dándose en medio de la iglesia cristiana contemporánea, de muchas agrupaciones. Esto no es en todas, es importante mencionarlo, pero sí en muchas iglesias, en las que las personas están rigiendo su cristianismo por emociones, por sentimientos, por experiencias, por sueños, por caídas, por visiones, por profecías, por dones, etcétera, y han hecho a un lado la Escritura, han hecho a un lado la palabra de Dios. Lo hemos mencionado ya en muchas ocasiones, pero es importante recalcarlo por si alguien nos oye hoy por primera vez, que no estamos diciendo que en sí sea malo que alguien que encuentre a Dios tenga algún efecto sobre sus sentimientos, o que haya gozo, o que pudiera haber alguna manifestación sobrenatural. Esto es bíblico, es correcto. Lamentablemente lo que acontece en muchos lugares el día de hoy es que solamente se enfocan precisamente en la emoción, en la experiencia, dejan a un lado lo que dice la Escritura que debe de acontecer y debe de suceder en el corazón de una persona que encuentra a Cristo y es regenerada. Es decir, solamente se quedan con los carismas y las emociones, pero se olvidan del carácter, de lo que el Espíritu Santo realmente produce en aquellos que están sirviendo y siguiendo a Jesucristo. ¿Por qué es importante tocar este ciclo que estamos concluyendo, de hecho? Porque muchas personas se confunden y están buscando una experiencia diferente a la que la Biblia marca que ha de vivir alguien que está caminando con Dios. Están buscando solamente situaciones supranaturales, cuando el cristianismo es un compromiso racional. Lo hemos estudiado en Romanos 12, que es un culto racional, es una renovación de nuestra mente, tiene que ver con un culto lógico, un culto pensado, que sí hay emociones y sentimientos, pero es un culto lógico, y es un culto también que cuando alguien camina en él, hay evidencias bíblicas de que la persona está obedeciendo, que está sirviendo, de que está permaneciendo en la voluntad de Dios. Así es, Juan Carlos. El último programa estuvimos hablando acerca de los dones del Espíritu. Estuvimos hablando acerca del peligro que hay cuando se toman en cuenta como un fin y no como un medio. Es decir, cuando no son vistos como algo que va a servir a la vida del cristiano, sino cuando se hacen de hecho un fin mismo para que las personas sea catalogada como cristiana. De tal forma que incluso se dice que una persona que no tiene tal o cual don no es cristiana. Cuando la Biblia no dice eso, la Biblia más bien habla de la experiencia en la vida cotidiana del cristiano, habla acerca del amor práctico, habla acerca de las obras de la persona y no de los dones que ésta posee. Hoy queremos hablar de otra más de las experiencias en las cuales las emociones abundan y son las que rigen este tipo de evangelio. Y efectivamente nos referimos a lo que es conocido como los toques del Espíritu, que son reflejados o que son manifestados a través de que la persona es derribada, supuestamente por el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, queremos decir que esto sí puede suceder. Tenemos en la Biblia casos como el de Isaías, que cuando vio la presencia del Señor, cuando estuvo en la presencia del Señor más bien, fue tirado en tierra y se sentía como muerto. El mismo apóstol Juan, cuando tuvo contacto con Cristo glorificado, también dice la Escritura que se quedó sin fuerzas, que sentía que desfallecía. Pablo también, cuando encontró a Cristo resucitado y que se le apareció en el camino, él también cayó y quedó cegado y fue una experiencia que transformó su vida. Daniel, es decir, ¿mandé? Daniel en 2 ocasiones también. Exactamente, también se me iba el caso de Daniel, gracias Juan. Son casos bíblicos y esto sí puede pasar. ¿Cuál es el problema entonces? Cuando esto va en un ambiente de emoción, cuando esto va en un ambiente en el cual la gente se empieza a caer, o no sé si a veces dejar caer simplemente porque los demás lo están haciendo, y porque además se dice que cuando uno se cae, eso es evidencia de que Dios tocó tu vida. Entonces la persona a veces quizás por no conocer el contexto de lo que le están hablando, a veces participa dentro de una, no le podría llamar histeria colectiva, pero sí podríamos llamarle una presión social de masa, en la que si yo no hago lo que los demás hacen, entonces es señal de que yo estoy mal con Dios, de que Dios a mí no me tocó, de que Dios a mí no me habló. Y yo quiero relatar un caso vívido que apenas tuve la oportunidad de platicar con un varón ya de edad, el cual fue a una iglesia
de corte carismático, donde se dan mucho los dones del Espíritu. Y él estaba parado, él era de hecho la segunda vez que iba y se animó a pasar al frente, animado por uno de sus familiares que le dijo que pasara para que Dios cambiara su vida. Él empezó a caminar con cierta pena, viendo lo que pasaba, sin entender nada. Por supuesto era un hombre gentil, no tenía ningún conocimiento ni siquiera trasfondo bíblico. Y él veía que el pastor puso sus manos sobre su cabeza y él me dijo, yo sentía que me estaba empujando y pues yo no sabía por qué me estaba empujando. Obviamente pues cuando sentía que me empujaba y yo me podía caer, pues yo me puse duro para que no me tirara. Entonces el pastor, al ver que yo no me caía, siguió con los demás y todos los demás se iban cayendo uno a uno. Dio una segunda vuelta conmigo y pues yo todavía sin entender qué pasaba, ya solamente quedaba yo y otras personas más, y pues yo me seguía resistiendo y me decían, no te resistas. Dice, pasó la tercera vez, ya solo quedaba yo parado, y entonces pues yo vi que el pastor estaba ya rojo, dice, estaba como avergonzado. Yo también me sentía apenado porque dice, pues yo no sé por qué yo no me puedo caer. Entonces él dijo, bueno, pues ya me voy a caer porque si no, pues pobre hombre, van a pensar mal de él algo. Y pues él se dejó caer, se aventó para atrás. Obviamente le volteó para ver que lo fueran a agarrar porque veía que la gente se caía. Y él se dejó caer. Obviamente después de esto, pues el pastor le dijo que él ya había sido lleno del Espíritu Santo, que Dios había cambiado su vida, que él era un hombre regenerado, que ya la música no le iba a gustar, que era su concupiscencia de este varón. Y pues no, él llegó a su casa y volvió a poner su música y volvió a vivir su vida exactamente igual que antes, pero ahora ya sabía, porque le habían dicho, que él era cristiano. Quizá resulte un poco chusco, querido Radio Escucha, pero es un testimonio real y es lo que mucha gente está experimentando y viven en el convencimiento de que ya son cristianos porque Dios los tocó o los llenó. Además le dijeron que luego iba a ser un evangelista. Y bueno, pues él lo creyó de buena fe, creyendo que pues el hombre que estaba ahí tenía la capacidad y tenía además la solvencia moral para decirle lo que le estaba diciendo. Él creyó todo eso y pues todo resultó en un fraude muy triste para su vida que por poco lo aleja él para siempre de acercarse a Dios. Sí, también lo que aprendió ese día es que cuando alguna persona lo empujara tenía que caerse. O sea, eso también lo aprendió porque se dio cuenta que era algo que todos tenían que hacer. Y bueno, como tú lo comentas, Israel, en ocasiones puede ser pues un efecto de pues la presión social de las personas que lo están haciendo y ve que todos lo hacen y bueno, pues si no lo hago yo van a pensar que yo no soy espiritual y que Dios no me miró a mí y que Dios no tuvo compasión de mí o que estoy mal espiritualmente, entonces tengo que hacerlo. Otros quizás se puedan caer por los empujones que sí les meten, porque en ocasiones sí los empujones son bastante fuertes y cómo no se va a caer la gente con semejantes empujones. Y otra tercera pudiera ser inclusive una cuestión espiritual que sí pudiera ser de Dios en unos casos, pero en otros pudiera no ser de Dios, sobre todo cuando se han conocido algunos ministerios que dejan mucho que desear en cuanto a la piedad y cuando se han profundizado en sus vidas se dan cuenta de que las personas son extremadamente avaras, inmorales, salen pecados hasta de homosexualismos, etcétera, y uno entonces se cuestiona, bueno, ¿y quién tiraba a la gente entonces? ¿Sería el Espíritu Santo? ¿Sería un espíritu inmundo que estaba obrando a través de esa persona? Entonces, la cuestión es la siguiente. Dios sí puede tirar a alguien. Y la Biblia marca personas que cayeron como muertas cuando tenían un encuentro con Cristo. Eso es una realidad. Pero el efecto de que Dios haga esto, el efecto siempre será el llevar a la persona a una rendición a Dios, a una entrega a Dios, a un mirarse a sí mismo y darse cuenta de su enorme necesidad de Dios, a tomar un compromiso, a asumir una responsabilidad para con Dios. Lamentablemente el día de hoy muchas personas lo ven solamente como una moda de pasar al frente, de ser tocado por el pastor o el ministro o el gurú, como se le quiera mencionar, y me tengo que caer. Y bueno, pues ya tuve mi caída del día de hoy, ¿no? Entonces es una situación muy lamentable porque las personas pierden de vista lo que es el cristianismo. Y aquí vale la pena mencionar, Israel, que en algunos lugares están sacándole demonios a los cristianos, cuando yo no veo en la Biblia un solo caso de un cristiano que está endemoniado. Eso es contrario a los principios bíblicos. O está el Espíritu Santo o está el Espíritu inmundo. Obviamente, una persona que está endemoniada se puede liberar para ser cristiana después. Pero si estaba endemoniado no era cristiano. Y el día de hoy pues hay una moda de liberar a cristianos y cada domingo los liberan y al siguiente domingo otra vez los liberan y la persona se cae al piso y hace todo un show y al siguiente domingo vuelve a acontecer exactamente lo mismo. Entonces son situaciones bastante emotivas, bastante vergonzosas y que lamentablemente los frutos que producen no son nada buenos, Israel, no son nada bíblicos,
porque si en un momento dado el Espíritu Santo sí tirara a alguien, y eso produjera el efecto que produjo en los apóstoles, o por citar a uno, a Saulo de Tarso, que después de ese encuentro con Cristo y que cayó en el piso, cegado al haber visto a Jesús, cayó como muerto y cayó aterrado y preguntando, ¿quién eres, Señor? Saulo de Tarso nunca volvió a ser el mismo. Él fue mudado en otro hombre, él tuvo un encuentro con un Dios vivo, un Dios poderoso, y no pudo permanecer impávido ante esa experiencia, sino que fue llevado a tomar decisiones radicales que lo mudaron en un hombre completamente distinto. Entonces, queríamos tocar este punto, Israel, porque lamentablemente mucha gente dice, es que yo creo que no estoy bien porque no me he caído. Y como veo que todos se caen y yo no me he caído, a lo mejor Dios no quiere nada conmigo y estoy perdido. Es que no tiene que caerse. O sea, lo más importante es que haya un cambio en su corazón. Puede haber gente que jamás se haya caído y que estén caminando con Cristo. Puede haber gente que jamás se ha ido al piso ante el toque de un ministro, de un pastor, y que haya sido tocado por el Espíritu Santo y que haya visto su pecado, que le haya pedido perdón a Dios, que se haya arrepentido, que haya creído en Él y que el día de hoy esté caminando en salvación. O sea, no hay una regla o una norma de experiencias sobrenaturales que tengamos que experimentar para saber si somos o no somos cristianos. La regla y la norma son los efectos que produce en el alma de la persona. El abandono del pecado, el amor, la entrega, el servicio, la humildad, la confesión del pecado, la restitución, la disposición de amar ahora a Dios, de servirle. Esas son las características determinantes o conclusivas que nos pueden dar la claridad de que alguien realmente ha sido afectado por el Espíritu Santo de Dios. Totalmente correcto, Juan Carlos. La Biblia avala todo esto porque las experiencias místicas o emocionales son la excepción, de hecho, en la Biblia. Usted puede ver que Isaías tuvo eso, pero lo volvió a tener en su vida otra vez. La Biblia no lo habla. Habla de una ocasión en su vida. Y como tú comentaste, Juan Carlos, si eso produjera vidas piadosas y rectas, amén. Que ocurra y que ocurra tantas veces como sea necesario en las personas que sean. Pero si esto solamente es una excusa para decir yo soy de Dios, aunque no estoy obedeciendo su palabra. El programa pasado tú tocaste un texto muy importante de Hechos 5 que decía que Dios daba el Espíritu Santo a los que le obedecían. Y hoy vemos que a veces el decir que alguien es lleno del Espíritu, más bien parece como que es una autorización para no obedecer, porque yo ya tengo el Espíritu Santo. No, el Espíritu es dado a los que obedecen. Y si la persona no obedece, no le puede ser dado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está sujeto a Dios, porque es Dios mismo, y porque el Espíritu Santo va a llevar a la persona a la obediencia incondicional a la persona de Cristo, a sus designios y mandamientos. Dentro de esto también, querido Radio Escucha, hay un movimiento que tuvo mucha fuerza hace varios años en México, que hoy todavía permanecen algunos movimientos que lo han seguido acogiendo a pesar del rotundo fracaso que ha tenido, y me refiero al avivamiento de la risa. El avivamiento de la risa hoy está en una crisis muy grave en nuestro país porque venía acompañado con el tema de la prosperidad económica. Nuestro país, después de que ese movimiento tuvo grande auge aquí, en 1994, 1995, pues como usted sabe hubo una crisis espantosa en nuestro país. Lo que hicieron estos charlatanes, disfrazados de profetas, fue retirarse de nuestro país con la cola entre las patas, solamente viendo que la profecía, ¿no?, que dijeron tantas veces y que repitieron tanto, y obviamente la repitieron a condición de que los mexicanos les pagaran muy buenas ofrendas, hasta en cheques si era posible. Pues se fueron avergonzados y empezaron a dar muchas excusas de por qué no llegó la profecía. Este movimiento consiste esencialmente en decir que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta inicialmente en manifestaciones descontroladas de risa en las personas, que pueden llevarlas a reírse desde unos pocos minutos hasta horas, y en algunos casos que están documentados hasta días enteros a las personas. Esto en medio de un ambiente emocional, en medio de un ambiente donde Dios va a descender, va a tocar a la gente, donde la gente pasa al frente, es tocada, es derribada, a veces sin que el profeta siquiera ponga la mano, solamente porque sopló o porque tiró una patada espiritual, ¿verdad?, que le llaman así, y entonces la persona es derribada desde lejos, y eso es muestra del Espíritu de Dios. Entonces la persona se desternilla de risa en el suelo, da vueltas, hace un espectáculo como de un ebrio, también se le llamó a este movimiento la borrachera espiritual. Lo que estamos viendo aquí totalmente es un circo, y no el circo romano que los primeros cristianos tenían, en el cual padecían y ponían sus vidas por causa de Cristo, sino un circo en el cual la misma gente inconversa, los gentiles, hacen escarnio y burla
al decir a qué grado ha descendido la espiritualidad en nuestro tiempo, que la gente puede creer que Dios puede semejar una cosa tan ridícula como es que alguien se revuelve en su saliva en el suelo, y a veces las mujeres mismas hasta tengan que estar destapando las piernas con mantas o telas para que no sean vistas sus partes vergonzosas, por causa de estar siendo llenas, entre comillas, del Espíritu Santo, a través de este llamado avivamiento de la risa. Pues es verdad, Israel, esta tendencia y este movimiento de la risa provino de Sudáfrica y luego llegó a Canadá, a Toronto, y luego de ahí comenzó a descender a Estados Unidos, y bueno, México abre las puertas a muchísimas cosas incorrectas que vienen del norte, incluyendo este avivamiento de la risa, que obviamente es algo novedoso, porque esto no se veía en los tiempos de Finney, ni de Wesley, ni de Jonathan Edwards, ni de muchos de los evangelistas, donde hubieron conversiones multitudinarias, pero no había esto. Y bueno, ahora la moda era que la gente se cayera y que la gente, como lo comentas tú, tuviera brotes de risa por algunos momentos, a veces risa por horas, risas hasta cierto punto hasta demenciales, donde hubo gente también documentada que tuvo que ser llevada al manicomio después de haber experimentado esto. Y también había situaciones muy vergonzosas como las que tú comentas, Israel, de mujeres que inclusive bajo el efecto de este supuesto impacto del Espíritu Santo comenzaban a descubrirse voluntariamente de sus cuerpos. O sea, hay filmaciones de esto y los ministros tenían que detenerlas y frenarlas de lo que ellas estaban intentando hacer. Obviamente el Espíritu Santo no lleva esto. El Espíritu Santo lleva a la gente a ser pudorosa, lleva a la gente a ser sabia, lleva a la gente a amar, lleva a la gente a obedecer, lleva a la gente a perdonar, lleva a la gente a servir a Dios y a caminar con Cristo y a predicar la palabra. No lleva a la gente a desnudarse, o no lleva a la gente a actuar de una manera inadecuada y que deshonre a Dios. Y bueno, mucha gente dice, no, es que en el libro de los Hechos, igualmente a los apóstoles les dijeron que están llenos de mosto porque actuaron como ebrios. La verdad es que lo que vieron los judíos fue sencillamente el derramamiento del Espíritu Santo, los veían hablar en lenguas, profetizar, y pues pensaban que estaban hablando algo extraño, y decían, pues a lo mejor están tomados. Es decir, no era el show y el espectáculo que están queriendo interpretar los actuales profetas del Evangelio de la risa. Afortunadamente esto ha ido pasando, Israel. Aquí en México hubieron varias agrupaciones que en un momento dado abrazaron este mover que venía del norte, vieron que los efectos no habían sido buenos y decidieron frenarlo, en algunos hasta lo llegaron a prohibir, gracias a Dios, porque se dieron cuenta que los resultados, en lugar de ser positivos, estaban siendo negativos. Pero es importante que sepamos que esto está aconteciendo y que aún sigue en algunas organizaciones para que tengamos precaución, porque esto es sencillamente el evangelio de las emociones, donde la persona piensa que para ser cristiana tiene que caerse, revolcarse en su saliva varias horas, de una manera incontrolada, de una manera sin freno, sin dominio propio, cuando la Escritura no nos habla de esto. Y de un solo pasaje de los Hechos no podemos sacar una doctrina aseverando que esto es el efecto del Espíritu Santo. Y como lo mencionábamos en programas anteriores, el efecto del Espíritu Santo inicialmente es, y el efecto más claro es el fruto del Espíritu Santo, y en muchos de los casos, Israel, en la gran mayoría de los casos, la persona que vivía en esto, obviamente no daban muestras del fruto del Espíritu Santo, sino sencillamente después de eso se tranquilizaban, después de haber pasado o haber superado esa crisis de risa. Así es, 1 Corintios 14, 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La Biblia no está en contra, repetimos, ni nosotros tampoco en nuestra posición, creemos lo que la Biblia enseña, de que los dones sean de Dios. Pero decir que alguien puede revolcarse durante 2 horas y pensar que eso es la llenura del Espíritu, y como tú lo comentas, Juan, la prueba del tiempo es lo que a final de cuentas nos deja ver de dónde venía eso, no están los frutos del Espíritu después en la persona. Únicamente fue una experiencia mística, y por cierto es importante también comentar que en Sudáfrica no fue la primera vez que el avivamiento de la risa se dio como tal, ahí se le puso un nombre y se barnizó de cristianismo, pero los gurús hindúes, en varias religiones hindúes, ellos ya tenían desde hace muchos años estas experiencias donde los gurús tocaban a los fieles en la frente, les ponían el dedo pulgar y las personas entraban en un trance y algunas empezaban a desternillarse de risa, de la misma manera que hoy en día se dice que el Espíritu de Dios llena a las personas y se desternillan también de risa. Y de esto hay muchos documentos y hay muchos videos, desafortunadamente la mayoría están en inglés,
y nos muestran que este movimiento no tiene nada de nuevo, no tiene nada de novedoso, y recordemos que Satanás siempre imita las cosas. Dios crea todo. Satanás solamente imita lo que ya está, porque no tiene poder de crear como Dios lo tiene. Queremos entonces recordar claramente, Romanos 12 nos indica que no nos conformemos a este siglo, Romanos 12:2, sino que transformemos por medio de la renovación nuestro entendimiento y comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué? Precisamente porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de orden. Qué importante es que comprendamos que Dios es un Dios de orden y que las emociones son válidas, son parte de la biología humana, pero no pueden impedir o volverse un fin en lugar de las Escrituras. Deben estar subordinadas a nuestra razón, deben estar subordinadas a nuestra lógica. El pasaje que tú citas es un pasaje importante para poder concluir este ciclo. Israel es un culto racional, no es un culto emocional. Van a haber emociones, sí las van a haber, pero obviamente están subordinadas a la razón. Y como Jesús dijo, aquel que decide caminar con Él se sienta, calcula los gastos para tomar una decisión bien pensada, bien razonada, entendiendo lo que implica y con una convicción de que es el mejor camino, porque el camino de Cristo es lógico, es inteligente, es racional, es bueno, su ley es inteligente, tan es inteligente que es ley y por eso es obligatoria, porque es necesaria para el funcionamiento de nuestras familias, de la sociedad, del mundo. Volvamos a los principios escriturales. No dejemos que la corriente que el día de hoy está imperando o está impactando a muchos lugares nos arrastre, sino que entendamos que lo que Dios quiere es que tengamos a la Escritura como nuestro fundamento, que podamos tener a la Biblia como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, que puede darnos la dirección correcta para no desviarnos, para no equivocarnos, para poder encontrar la salida o para poder encontrar la puerta a la vida eterna. Así es, Juan Carlos. Pues con el tema del día de hoy estamos concluyendo este ciclo de enseñanzas que hemos titulado El Evangelio de las Emociones, el cual también le queremos comentar y recordar, está dentro de un ciclo mucho más extenso, que quizás podríamos llamar ciclo de los falsos evangelios, donde hemos hablado de temas como el acepta a Cristo, si la salvación se pierde, acerca de Romanos 7, si cristiano carnal o espiritual, acerca de la salvación de proceso, etcétera, y algunos que tocaremos también en su momento. Acompáñenos en nuestra próxima emisión, nos dará mucho gusto contar con su presencia. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta la comodidad de su hogar. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hasta la próxima. Esta es